Bien, muchachos y muchachas, gracias por reconectarse. Vamos a continuar. Vamos a retomar lo que estábamos viendo acerca de la energía potencial. Estábamos hablando de la energía potencial gravitacional, como la estudiamos en el segundo semestre, ¿no? En el segundo curso de física, en el curso de física 2, que es ahí donde nos debieron nos debieron de haber hablado de la energía potencial gravitacional, simplemente la energía potencial. Y veíamos aquí cómo esta energía potencial se podía transformar, se iba cambiando de una energía máxima a una energía final nula, cómo iba cambiando también la energía cinética. Y en conjunto estas dos energías, la mecánica, la potencial y la cinética, forman la energía mecánica. Pero por ahí hay un principio muy conocido, muchachos, acerca de la energía. ¿Alguien se acuerda cómo dice ese principio? ¿Que la energía no se crea ni se destruye, solo se transforma o cuál? Exactamente, sí. ¿Cómo se llama cómo se le llama eso? A ese principio. Era la ley, creo que sí era la ley de la energía, ¿no? Es que no me acuerdo cómo se Era llama. la ley de conservación de la masa. Conservación. No, esa es otra, ¿no? ¿Sí? No, es la misma, que no se crea ni se destruye, solo se transforma. ¿No? Es de la energía, Bueno. y es la ley de la conservación de la energía, precisamente. Eso nos dice que la energía no se crea ni se destruye, solamente se transforma. Entonces, aquí, esta energía que obtuvo esta pelotita al subir acá, pues se acumuló gracias a una fuerza que se le aplicó para llevarla a esta posición. Pero una vez que está ahí, esta energía no se pierde, sino que se va transformando. Parte se convierte en energía cinética, parte sigue siendo potencial, hasta que al final la mayor parte, o la energía cinética es máxima, la potencial es mínima. Pero en todo este trayecto la energía no se perdió ni se ganó, sino simplemente se fue transformando. Y entonces, de esa misma manera como se comporta la energía debido aquí al campo gravitacional terrestre sobre este objeto que se eleva a una cierta altura, pues también existen energías potenciales entre cargas eléctricas o entre cuerpos cargados eléctricamente. Vamos a ver, de acuerdo con esta lámina, qué nos dice acerca de esta energía potencial. La definición está un poco rebuscada, la verdad es medio compleja de entenderle, pero bueno, vamos a ver qué dice la definición de esta energía potencial eléctrica. Nos dice que esto es el trabajo que se realiza en contra de las fuerzas eléctricas para transportar la carga, dice, desde el infinito hasta un punto determinado. Entonces, bueno, ¿cómo podemos entender eso? Ver mi carga eléctrica para ver si lo podemos visualizar. ¿Sí ven mi carga? Sí, profe. Entonces, si tengo por aquí otra carguita, esta viene desde el infinito, no lo alcanza a ver porque viene desde el infinito, pero se está moviendo hasta acercarse a esta carga. Entonces, esta fuerza que yo estoy aplicando sobre esta carga para tratar de acercarla a esta otra carga, ahí ese es precisamente el trabajo que le estoy aplicando a esta carga para acercarlo a este cuerpo cargado, a este otro cuerpo cargado. Esta también es una carga. Y entonces aquí es donde hay energía potencial. Cuando tengo un par de cargas y hago de alguna manera que estas cargas estén a una cierta distancia y haya una influencia mutua entre ellas, entonces ahí estoy teniendo una manifestación de energía potencial. Te digo, la definición está medio rebuscada porque me habla que viene desde el infinito hasta un punto determinado. Esto es cuando yo de alguna manera logro que una carga se coloque a una cierta distancia de otra carga, entonces pues
ese trabajo que hice para mover la carga desde donde estaba hasta colocarla en un punto a una cierta distancia de otra carga, entonces eso es energía. Eso hace que se acumule energía en ese par de cargas, porque para que exista energía debe de haber un par de cargas que interactúen entre ellas. Y entonces, esta energía que se genera de esta manera, al acercar una carga a otra, se comporta como dice aquí la lámina. Por un lado, aumenta. Dice que aumenta si una carga positiva se mueve en contra del campo eléctrico. Esto que veíamos aquí está representado el campo eléctrico. Si se dan cuenta, las líneas de campo eléctrico salen de esta carga positiva. Esta es una carga positiva, más que es positiva. Entonces las líneas de campo salen. Y entonces, si yo muevo una carga, tratando de acercársela, una carga del mismo signo, entonces aquí estoy haciendo que esta energía potencial entre estas dos cargas aumente. Porque estoy tratando de juntar esta carga positiva, más bien estoy moviendo esta carga en contra del campo eléctrico, que es, si se dan cuenta, está al sentido contrario de lo que está moviendo mi carga. Entonces ahí la energía aumenta. Por el contrario, si esta fuera una carga negativa, entonces, y yo la muevo tratando de acercarla a esta carga positiva, entonces ahí la energía disminuye. Porque se está moviendo contra el campo eléctrico, pero es una carga, y ese es un movimiento normal, es una carga negativa. Pues vamos a tratar de entender eso ahorita y después, tal vez con los ejemplos, lo podamos clarificar un poquito. Es lo que me dice la lámina, disminuye esta energía cuando la carga negativa se mueve en contra del campo eléctrico. De hecho, esa es su dirección normal. Por la atracción que existe, si es una carga negativa. Y bueno, vamos a ver que decíamos que esto es trabajo, esta energía potencial es trabajo, que representamos en física 2 con una letra W de work. Y las unidades del trabajo, muchachos, en mecánica y también ahora en esta cuestión de electrostática, las unidades del trabajo son estas: el producto de fuerza, que normalmente medimos en newtons, por una distancia, y esa es la definición de trabajo, si se acuerdan de su curso de física 2, fuerza por distancia, que medimos en metros, en unidades del sistema internacional. Y entonces las unidades de la energía o del trabajo son newtons metro, o también conocidos como joules, que es lo que más comúnmente usamos, el joule, que son newton metros. Esas son las unidades de esta energía potencial eléctrica y de hecho de cualquier energía. Y bueno, muchachos, ¿qué pasa con esta energía potencial eléctrica? Por una parte, esta energía se almacena, es decir, se incrementa o se acumula. ¿Cuándo pasa esto? ¿Cuándo se almacena, se incrementa o se acumula la energía eléctrica? Bueno, cuando hay dos cargas, al principio de cuenta, del mismo signo que se acercan. Cuando dos cargas del mismo signo se acercan, entonces la energía potencial se acumula. Y también se acumula o se almacena cuando dos cargas de diferentes signos se alejan. Esta es otra manera de acumular energía potencial. Alejando dos cargas de diferente signo, y entonces la energía potencial se va a almacenar o se va a incrementar. Y cuando para que la energía disminuya o se pierda, ya sabemos, ya dijimos que no se pierde, solamente se transforma, pero para que la energía se haga menor, entonces esto ocurre cuando tenemos dos cargas de diferente signo que se acercan, o cuando tenemos dos cargas del mismo signo que se alejan. Y esto, pues, si ustedes comparan con la situación de las fuerzas, por ejemplo, si tenemos dos cargas de diferente signo, pues lo normal es que traten de juntarse. Entonces, a medida que se juntan, pierden energía. Si tenemos dos cargas del mismo signo, tienden a repelerse, a separarse. Entonces, a medida que se separan, pues pierden energía. Pero si hacemos lo contrario a su naturaleza,
son dos cargas del mismo signo que tienden a juntarse y las separamos, entonces ahí es cuando logramos que acumulen más energía. Si son dos cargas que de diferentes signos que tienden a juntarse y las separamos ahora, entonces también ocurre si dos cargas que tienden a juntarse, si las separamos, tienen más energía. Y dos cargas que tienden a separarse, que son iguales, si las juntamos, entonces adquieren más energía. Entonces, cuando vamos siempre en contra de su naturaleza, hacemos que la energía potencial se incremente. Entonces, aquí tenemos, muchachos, en las imágenes de las cargas, pues los campos que genera cada par de cargas, en este caso dos cargas positivas, en este caso de la derecha dos cargas de diferente signo. Y vamos a ver, muchachos, cómo es que se comporta la energía potencial para cada uno de ellos y cómo podemos determinar esa energía potencial. Bueno, esto solamente es, digamos, las características de esta energía potencial. Vamos a poder, a continuación, cómo vamos a poder calcular, cómo vamos a poder cuantificar esa energía potencial entre un par de cargas, entre un par de cuerpos cargados eléctricamente. Antes de pasar a la siguiente lámina, muchachos, ¿alguna duda, alguna pregunta, algún comentario? Muchachos, dudas, preguntas. No, profe, ahorita ninguna. Gracias. Entonces, en la siguiente lámina, muchachos, aquí ya tengo un esquemita que me muestra una carga positiva, que la tengo aquí en el centro, una carga positiva, y las líneas que están saliendo, se irradian de ellas, pues son las líneas de campo eléctrico que genera esta carga Q, que está colocada aquí en este punto. Y entonces vemos que a una cierta distancia, si colocamos, ubicamos un punto A a una cierta distancia, pues ese punto A va a estar a una distancia que se va a llamar la distancia RA, está aquí marcada. Y si después movemos este punto A, colocamos una carga eléctrica, pues aquí vamos, una carga de prueba, aquí vamos a poder calcular un campo eléctrico para este punto A. Y si después movemos esa carga de prueba de este punto A hasta este punto B, pues ahora va a tener un campo eléctrico distinto. Ahora, porque ahora va a estar a una distancia RB en la carga y entonces va a tener un campo eléctrico distinto. Aquí está la forma en cómo calculamos esos dos campos eléctricos. Ya sabemos que el campo eléctrico, si esto es aire vacío, lo calculamos de esta manera. Multiplicamos la constante K por el valor de la carga que genera el campo eléctrico y dividimos entre el cuadrado de la distancia que separa a la carga del punto donde colocamos la carga de prueba o de ese punto en el espacio. Y lo mismo ocurre con el punto B. De esta manera podemos determinar cuánto vale el campo eléctrico en esos dos puntos, en ese punto. Y entonces, pues para cada uno de estos puntos, si colocamos una carga de prueba, se va a generar una fuerza distinta en cada uno de estos puntos. Y entonces, la fuerza promedio que va a existir entre el punto A y el punto B, pues la podemos calcular de esta manera que tenemos aquí abajo. Si colocamos ahí una carga de prueba o cualquier otra carga entre el punto A y el punto B, el punto A y la movemos hacia el punto B, podemos determinar una fuerza promedio que se ejerce sobre esta carga de esta manera, con la ley de Coulomb, multiplicando desde luego la constante de la ley de Coulomb por su fruto de las cargas entre el cuadrado de las distancias, que en este caso la distancia A y la distancia B, que me va a dar la fuerza promedio que existe entre estos dos puntos, que se genera entre estos dos puntos. Y luego, muchachos, si nos recordamos que el trabajo de nuestro curso de Física 2 resulta de multiplicar la fuerza por la distancia, entonces aquí arriba tenemos la fuerza, esta es también la expresión, y aquí tenemos la distancia, que es la diferencia entre la distancia A y la B, esa es la distancia que se movió realmente
esta carga de prueba o cualquier otra carga que coloquemos aquí, es esto que tenemos aquí. Entonces aquí estamos multiplicando fuerza por distancia, entonces estamos calculando el trabajo que se realiza para mover la carga desde el punto A hasta el punto B. Es lo que me dice esta expresión, trabajo para mover la carga desde el punto A al punto B. Si hacemos el álgebra necesaria para reducir esto, nos queda una expresión de esta manera. La constante por el producto de las cargas por el inverso de la distancia A, perdón, B, menos el inverso de la distancia A. Y eso es precisamente, por definición, la energía potencial que se acumula o que se pierde cuando pasamos esta carga, se mueve desde el punto A hasta el punto B. Entonces, de esta manera se puede calcular esta energía potencial por medio de ese trabajo. Pero bueno, vamos a continuar más adelante, de acuerdo con la definición que nos daba la lámina. Esta energía potencial es la que se necesita para mover la carga desde el infinito hasta una distancia R, hasta un punto cualquiera cercano a esta carga. Entonces, si hacemos este mismo análisis con la ecuación anterior, cuando nosotros dividimos 1 entre infinito, esto se va a hacer prácticamente 0. Dividimos la unidad entre el infinito, eso es 0 prácticamente, y entonces ya tenemos aquí una ecuación que nos permite calcular el campo eléctrico a cualquier distancia, o el trabajo que se realiza para mover una carga desde el infinito hasta cualquier punto cercano a esa carga. Y eso es precisamente la energía potencial eléctrica. Entonces aquí está la ecuación que me permite determinar esta energía potencial eléctrica. Vamos a ponerla aquí en limpio. Vamos a recordar entonces que para determinar la energía potencial eléctrica, voy a simbolizar con la letra E de energía y la P de potencial, aunque por ahí lo van a ver en los videos, y mucha gente utiliza una U para representar esta es una U, para representar esta energía potencial. También es otra manera como la van a encontrar en los textos, con una U. No sé por qué, no sé de dónde venga, tal vez alguna cuestión en inglés. Pero nosotros vamos a simbolizar energía potencial así, como energía, su índice P de potencial. La forma de determinar esto pues va a ser, dependiendo del medio donde esté, considerando primero que sea aire vacío, multiplicando la constante de la proporcionalidad del aire de Coulomb para el aire o el vacío, por la carga que genera el campo, por la carga que interactúa con ella, y entre la distancia que separa a estas dos cargas. Esa es la forma en que vamos a determinar la energía potencial de un sistema de carga. Siempre que hablemos de energía potencial, tendremos que hablar de un par de cargas que están interactuando. Esta energía potencial siempre se genera entre un par de cargas, es decir, siempre está a partir de un sistema de dos cargas eléctricas, que pueden ser del mismo signo, que pueden ser de signos diferentes. Y entonces, pues entonces para cada carga nosotros podemos determinar una energía potencial, más bien para cada punto en que esté colocado, nosotros podemos determinar una energía potencial de estas cargas. Por ejemplo, si estaban en el punto A, la segunda carga, se llama la carga Q minúscula, podemos determinar una cierta energía potencial en esas condiciones. Cuando la carga Q mayúscula y la carga Q minúscula están separadas a una distancia A. Y esto es esto que acabo de resaltar aquí. Cuando movemos la carga del punto A al punto B, podemos también calcular una energía potencial que será diferente, porque ahora la distancia pues, va a ser diferente con respecto a las cargas. La separación de las cargas va a ser diferente, que está dada por esta distancia B. Y entonces podemos calcular una energía potencial en el punto B. Y un término importante que vamos a utilizar y que vamos a estar recordando es que podemos calcular la variación de la energía potencial. Es decir, el trabajo que me cuesta llevar la carga desde el punto A hasta el punto B. La forma de determinar ese trabajo precisamente es sacando la variación de la energía potencial, es decir, restando la energía potencial final, que es la que está en el punto B,
menos la energía potencial inicial, que es la que está en el punto A. Aquí en el punto B vamos a tener una energía potencial final. Y en el punto A vamos a tener una energía potencial inicial. Si podemos calcular estas dos energías potenciales, sacamos la diferencia, entonces podemos calcular la variación de la energía o el trabajo que me cuesta llevar la carga Q desde el punto A al punto B. Bueno, eso es todo lo que nos dice la lámina. Vamos a ver en términos prácticos cómo podemos determinar eso. Creo que es más fácil que tratar de entender esta idea. Vamos a ponerle números a estas carguitas. Vamos a suponer que esta carga, vamos a llamarle la carga, para continuar con la notación, esta es la carga Q mayúscula, que sea de 10 microcoulombs. Y que esta sea mi Q minúscula. Puedo llamarle Q1, Q2, no hay problema. Esa es mi carga 2, que es una carga negativa, que sea de menos 20 microcoulombs. Y entonces vamos a suponer que estas dos cargas están separadas a una distancia de 5 centímetros. Y ahora la pregunta, muchachos, en estas condiciones, ¿cuánto valdrá la energía potencial que existe entre este sistema de cargas? ¿A qué será igual? Vamos a suponer que esto es aire vacío. Aplica la constante K. ¿Cómo calculo esta energía potencial? ¿A qué es igual? Primero sería 9 por 10 a la 9. Ajá. 9 por 10 a la 9. ¿Qué unidades? Sería Newton sobre Coulomb, No, ese es campo ¿no, eléctrico. verdad? Esa es energía potencial. Esta Sí, es sí, la sí. constante de Coulomb. ¿Cuáles son las unidades de la constante de Coulomb? Acuérdense. Newtons, ¿qué más? Metros cuadrados. ¿Sobre qué más? Coulomb cuadrado. Ok, gracias. Y luego, y luego las cargas, muchachos. ¿Cuánto vale la carga 1? 10 por 10 a la menos 6. 10. 10 por 10 a la menos 6 es la carga 1. La carga Q mayúscula en este caso, 10 por 10 a la menos 6. Y la carga 2 o la Q minúscula. 20 por 10 a la menos 6. 20 por 10 a la menos 6. Chéquenle que este es un buen detalle. Esta vale menos 20 por 10 a la menos 6. En los casos anteriores, hasta fuerza y campo eléctrico no tomábamos en cuenta el signo. Aquí sí. Este también es un detalle que se me olvidó mencionar ahí en su examen. Algunos de ustedes consideraron este signo para fuerza y para campo eléctrico. En fuerza y en campo eléctrico no se utilizan porque el signo nos lo da la interacción entre las cargas. En este caso, como esta energía potencial eléctrica es una escalar, ya no es un vector, entonces ahora sí tenemos que usar su signo. Esta es una cantidad escalar. Entonces, ahora sí es importante utilizar su signo y podemos tener aquí energías negativas, lo que no sucedía con las fuerzas ni con los campos eléctricos. En este caso sí, eso es importante que lo recuerden. Aquí sí vamos a usar los signos de las cargas. Y entonces la distancia, muchachos, que están separadas, ¿cuánto es? ¿Podría ser 0.05 metros al cuadrado? ¿También? 5 por 10 a la menos 2 ya me dijeron ahí. Pero no es al cuadrado. Acuérdense, aquí estamos hablando de... Aquí ya no va al cuadrado. Oh, sí. Aquí ya no va al cuadrado, va nada más en la primera potencia, pues. Bien, entonces son dos detalles importantes. Aquí sí usamos el signo y aquí ya no es distancia al cuadrado, sino solamente la distancia. Bien, vamos a hacer la operación, muchachos. La energía potencial, entonces, si hacemos la operación, me da 9 por 10, 90 por 2, 1800. Yo por 20, 20 por 10 me da 200, por 9, 1800. Ahora, 10 a la 9 por 10 a la menos 6 por 10 a la menos 6, ¿cuánto me da? 9 menos 6. Menos 3, profe.
3 menos 6 menos 3, gracias. ¿Qué unidades tiene aquí? Recuerden que estos son coulombs, estos también son coulombs, no los puse. Pero si coulombs y coulombs, me quedan los coulombs. Y estos son metros. Entonces, estos se quitan con este cuadrado. Y me quedan newton metro. Y aquí abajo son 5 por 10 a la menos 2. Ok, 1800 entre 5. 360. 60 por 10 a la menos 5. A ver, chécale bien. Por 10 nada más, ¿no? Porque por la ley de... ¿Eso era qué? Sí, por 10, profe, por 10, por 10. A ver, chéquenle bien. 360 por 10 a la qué? O por 10, bueno, Menos 3 más 2. por 10 a la menos 1. Así es. Por 10 a la menos 1, uno. ¿no? Por 10 a la menos 1 newton metro. Entonces, si hacemos esto, lo que hay que hacer es correr este punto un lugar hacia la izquierda y entonces me queda que la energía potencial es de 36 newton metro. Y newton metro también se llama, ¿cómo se llama? Un joule. Joules. Pero aquí me faltó algo. Les dije y les insistí y no hice caso yo mismo. Estos son menos 1800, menos y menos. Menos 36 newtons metro por joules. ¿Sale? Entonces, muchachos, así es como vamos a calcular la energía potencial entre un par de cargas que están separadas una cierta distancia. En este caso, estas cargas estaban separadas 5 centímetros. Y la pregunta, muchachos, es ¿qué pasa si nosotros de alguna manera hacemos que estas cargas que normalmente tienden a juntarse, porque son una carga negativa y una positiva, qué pasa si hacemos que se separen? La pregunta es, ¿cómo será la energía si nosotros hacemos que se separen cuando su tendencia es que se junten? Hacemos que se separen. ¿Cómo será la energía potencial? ¿Mayor o menor? Menor. Ya tengo una idea. Mayor. ¿Otra idea? Sí, mayor. Menor, ¿no? Mayor. ¿Puedo repetir otra vez la pregunta? A ver, tengo dos cargas, una positiva y una negativa. Su tendencia es a unirse. Esa es su tendencia natural. Pero si yo hago que estas cargas, en vez de unirse, las hago que se separen, ¿cómo será su energía? ¿Mayor o Será menor? mayor. 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 Cuando las hacemos que se separen, vamos en contra de su naturaleza y entonces acumulan energía, porque si nosotros las soltamos, van a tender a juntarse nuevamente. Y entonces ahí es donde vamos a ver esa manifestación de la energía. Entonces eso es importante que lo conceptualicemos, que lo veamos, o lo imaginemos, pues, a lo mejor no lo podemos ver, pero tenemos que imaginarlo. Entonces vamos a ver, son estas mismas cargas que teníamos arriba. Tenemos una carga Q de 10 microcoulombs, es positiva. Y tenemos una segunda carga Q minúscula de menos 20 microcoulombs. Pero ahora de alguna manera les aplicamos una fuerza, les hicimos que se separaran una cierta distancia. Vamos a suponer que ahora están separados una distancia de 20 centímetros. Y entonces, muchachos, pregunto, ¿siguen estando en el aire, en el vacío? No sé. ¿Cómo calculo la energía potencial entre estas dos cargas en este instante, cuando ahora están separadas 20 centímetros? ¿A qué es igual? Muchachos, díganme. A la constante. La ecuación es la misma, vamos a poner nada más los valores ya. La energía potencial es igual a ¿cuánto? 9 por 10 a la 9. 9 por 10 a la 9. Es a la 9, newtons metro cuadrado. Coulomb cuadrado. Y las cargas son las mismas. No cambiaron, siguen siendo las mismas. Este es de 10 por 10 a la menos 6. Y esta es de 20, menos 20 por 10 a la menos 6. Menos 20. Importante no olvidar ahora el signo. Ahora sí es importantísimo que no olvidemos el signo. Menos 20 por
por 10 a la menos 6 coulombs. Y entre la distancia, muchachos, en metros. 20 por 10 menos 20 2. por 10 a la menos 2. Muy bien, 20 por 10 a la menos 2. Ok, gracias. Metros. Entonces podemos reducir unidades, estos metros con estos metros, estos coulombs y estos coulombs con estos coulombs cuadrados que estaban aquí. Queda nada más newton metro. Mi energía potencial entonces es 9 por 10 por 20, ya dijimos que son 1800. Menos 1800. Menos 1800, muy bien, gracias. Menos 1800 por 10 a la menos 3. Newton metro. Entre 20 por 10 a la menos 2. ¿Cuánto me da esto, muchachos? 90 por 10 a la menos 2. Menos 90 a la 10 a la menos 1. Sería igual a 9. Menos 9 joules. Menos 9 joules. Hacemos esto. 90 por 10 a la menos 1. Vamos a escribirlo completo para ver dónde sale. 10 a la menos 1. Esto Sí. es menos 9 joules. Ya está. Esta es la energía potencial que existe en este instante cuando están separadas 20 centímetros, menos 9 joules. Pero aquí lo más interesante, muchachos, es que podamos calcular no solamente la energía potencial en cada instante, cuando están separadas 5 centímetros y cuando están separadas 20 centímetros, sino más bien lo que más nos va a interesar es poder determinar cuánto vale o cómo varía la energía potencial, y ahí es donde vamos a darnos cuenta si la energía potencial aumentó o disminuyó. Por ejemplo, ¿cuánto vale la variación de la energía potencial? ¿Cómo está definida una variación? Siempre una variación está definida como una energía potencial final menos una energía potencial inicial. La condición inicial, ¿cuál fue, muchachos? Cuando estaban a 5 o a 20 centímetros. A 5. A 5, ¿no? Entonces, esta que tenemos aquí, esta es nuestra energía potencial inicial. Y esta, cuando estuvieron a 20, aquí va a ser nuestra energía potencial final. Y entonces, para calcular qué tanto varía, qué tanto cambia la energía potencial, tenemos que hacer esta diferencia. A la energía potencial final, que es de menos 9 joules, le tenemos que restar la energía potencial inicial, que fue de Menos 36 joules. menos 36 joules. ¿Ok? Y entonces, si hacemos esta operación, ¿cuánto me da? 27 joules. Menos 45 joules. Menos 45 menos joules. 45 más- joules. más- Creo que no da no, estaba bien porque Bien. no es la Menos multiplicación por de menos los más. signos. Menos 9 más 36. Efectivamente, esta variación de la energía potencial es de 27 joules, ¿no? Sí. Sí, profe. Y como me da positivo, esto quiere decir que la energía aumentó o se incrementó. ¿Qué tanto? Pues 27 joules. Si me hubiera dado negativo, veríamos un decremento de la energía. Entonces esto coincide pues con lo que habíamos dicho. Si tenemos dos cargas de diferente signo y hacemos que se separen, entonces acumulamos más energía. ¿Qué tanta energía fue en este caso? Pues 27 joules. Fue la diferencia de la energía que tenían cuando estaban separadas 5 centímetros a cuando estuvieron separadas 20 centímetros. Ganaron 27 joules de energía. Y eso está dado porque aquí hay un signo positivo. Si aquí tenemos un signo negativo, quiere decir que la energía potencial disminuyó. ¿Y qué sería en el caso contrario? Si es que estas cargas hubieran empezado a 20 centímetros y se hubieran juntado, se hubieran acercado hasta 5 centímetros. O si hubieran sido cargas del mismo signo y hubiéramos hecho alguna otra cosa con ellas. Bien, muchachos, en la siguiente sesión vamos a continuar trabajando sobre esto. ¿Alguna duda, alguna pregunta, algún comentario de cómo este cálculo de la energía potencial y de la variación de la energía potencial entre dos cargas eléctricas? No, profe. Bien, en la siguiente sesión vamos a seguir trabajando sobre esto, muchachos. Vamos a hablar también, vamos a empezar a hablar ya también de potencial eléctrico, que es el siguiente concepto.
Y en la siguiente sesión, una vez que les publique ahorita los resultados del examen, y hayan hecho ustedes su autoevaluación y hayamos ajustado, si es que fuera el caso, alguna discrepancia, en la siguiente sesión les voy a decir punto por punto cómo vamos a obtener nuestro promedio para el parcial, para que no haya duda al final, no tengamos ningún reclamo, ninguna diferencia en cuanto a la forma como se calculó su calificación para este parcial. Entonces eso lo haremos en la siguiente sesión y amén de que vamos a continuar trabajando sobre algún ejercicio adicional sobre energía potencial eléctrica y empezaremos a ver el tema de potencial eléctrico. Muchachos, dudas, preguntas, comentarios, déjenme ver qué me dicen. Que si no, pues es que ya se acabaron, muchachos. Les dije que el domingo era la fecha límite para todo. Bien, si me van a mandar que sea hoy por última ocasión, su tarea de Class Dojo, el reglamento, si quieren obtener ese ejercicio, por única ocasión vamos a dar oportunidad el día de hoy que le entreguen. Para el que Gracias, profe. ¿Sale? Entonces, muchachos, en la siguiente sesión continuamos con esto. ¿Alguna duda, alguna pregunta, algún comentario adicional? Yo nada más no entendí. Podemos entregar hasta hoy lo de Class Dojo, ¿verdad? El reglamento. El Class Dojo hoy sí está abierto para que entreguemos hoy nada más. Nada más hoy, ya mañana pasado ya no, porque si no, nunca vamos a terminar. Vale, gracias. ¿Vale? Entonces, en la siguiente sesión continuamos con ejercicios de esto. Vemos campo eléctrico. Muchachos, les encargo que revisen los temas de Khan Academy. Y si no hay más, pues les agradezco. No, ya no me aclaras ya cuando ya se acabó esto. Bueno, lo checo. Bien, muchachos, pues gracias por su asistencia a esta sesión. Que tengan excelente día. Cuídense mucho. Nos vemos en la próxima. Gracias, Gracias, profe. Buen día. Buen día. Hasta luego. Gracias. Ya. Gracias, Hasta profe. luego, profe. Profe, ¿nos volvemos a conectar? No, ya no. Ah, ya no. Ah, gracias. Nos vemos en la siguiente sesión. Hasta luego, profe. Hasta luego, profe. Buenas tardes.